objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Y en el marco del caso denominado Caja Chica, la Fiscalía General del Estado allanó la vivienda de la ex candidata presidencial Luisa González por un presunto caso de lavado de activos. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Damos la bienvenida a los estudios de FM Mundo a Luisa González, expresidenta de la Revolución Ciudadana, para hablar sobre el caso Caja Chica. El correísmo ha dado ya su respuesta a los allanamientos ocurridos esta madrugada. Luisa, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Fausto. Un saludo a todos los que están conectados en este momento. Bueno, yo quiero empezar diciendo una frase que escuché de alguien que dice: a estas alturas ser allanados es un certificado de honorabilidad. ¿Y por qué ser allanado tendría que ser un certificado de honorabilidad? Porque ¿a quién allanan? Allanan por persecución política, pero a los que tienen realmente indicios de vínculos con narcotraficantes, narcotráfico, que en sus haciendas, en sus empresas, en sus puertos han encontrado toneladas de cocaína, que tienen presuntos indicios muy serios de enriquecimiento ilícito y demás, no lo hacen. Pero se habla de un... Sí, se habla de una investigación desde el mes de noviembre. Quiero bueno, que inicia desde dónde, ¿no? Desde el gobierno del tráfico de cocaína, de la corrupción, del enriquecimiento ilícito, ¿no? Pero partamos por ahí. Hacen una denuncia que dice que cuando llegaron a mi casa, les abro la puerta, todas las facilidades para que puedan hacer su trabajo, y siempre me solidarizaré con los buenos elementos tanto de Fiscalía como de la Policía Nacional. Ellos fueron a hacer su trabajo, les di todas las facilidades, yo entiendo, cumplen disposiciones, pero también la Fiscalía tiene 4 fiscales por cada 100,000 habitantes. El mínimo es 8, y debería ser entre 8 y 12 por cada 100,000 habitantes. A nadie le importa cómo está la Fiscalía General del Estado, que es también de donde se debe garantizar la seguridad de los ecuatorianos. Entonces, vamos a ver. Hay una denuncia que dice que la identidad del denunciante es reservada. Entonces yo mañana voy y pongo una denuncia contra X, Y, Z, identidad reservada. No, pues, hay que saber también quién denuncia para saber de dónde se origina. Pero habrán logrado ya sus abogados acceder al expediente. Aún no podemos acceder al expediente, y lo que sí quiero decir muy claramente: llegan a mi casa y me dan un documento en el cual no contiene cuál es el delito que yo cometí. No dicen cuál es la causa, el origen, el acto. No dice. Y le pregunto a la fiscal y le pregunto a los miembros que están allí y le preguntan mis abogados cuál es la causa, cuál es el hecho que genera el allanamiento. Es reservado, dice. Es reservado. Bueno, horas después se conoció y según se ha hecho público. Horas después no, antes. Entonces, a mí me dicen que es reservado. Luego veo que están con cámaras y les digo: no pueden tomarme fotos, no pueden grabar. Y se comprometen, ahí ellos me dicen: no, aquí nadie ni graba ni toma fotos, porque esto es privado, esto es bajo reserva porque está en investigación previa. No, perfecto, bajo reserva. Pero de pronto me entero que está en todas las redes sociales, que la Fiscalía General del Estado, mientras la fiscal que me allana no me puede decir cuál es el hecho que motiva el allanamiento, porque dice que es reservado y no pueden tomarse fotos, resulta que ya la Fiscalía General del Estado tenía en sus páginas mis fotografías, cuando los señores que estaban ahí se comprometieron a que no iban a estar, cuál era el hecho, cuáles son las causas, ya los tenían publicados. Y un videíto promocional también. ¿Qué significa esto? Que esto es pura persecución y show. ¿Para tapar qué? La corrupción del gobierno. Ahora bien, vamos al tema de fondo, que es esta investigación. Horas más tarde, me refería hace un momento, ya se conoció que tenía que ver con un supuesto financiamiento irregular, ilícito de la campaña electoral, que venían fondos de Venezuela, que se ha financiado en efectivo, y sobre esto seguramente tendrán que responder. Eso lo pusieron en la mañana también. Mientras a mí me decían que no me pueden decir por qué me están allanando, porque es reservado, Fiscalía ya lo puso en las redes sociales de ellos. O sea, es reservado, ellos mismos violan la ley y dicen:
que yo no puedo tener acceso a por qué me están allanando, pero ellos sí ya lo hicieron público, incluyendo las fotos, que no podían haberse hecho públicas. Y por eso dije lo que dije. ¿Y el documento cómo llegó? Y lo siguiente... De la denuncia. Esto me entregó una copia la señora fiscal ese momento, en la cual no dicen cuál es la causa, el motivo, hoy sabemos el acto. ¿Qué es lo que luego, supuestamente... por las redes sociales me entero que es financiamiento. Desde el mes de agosto del año 2025 le dije públicamente a Daniel Noboa, lo desafío a presentar las pruebas de que tanto Luisa González como la Revolución Ciudadana hemos recibido financiamiento de carteles, porque él hablaba del cartel de los soles que ya el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que no existe, o de Venezuela, o de Maduro, o de quien le dé la gana. ¿Quién manejaba los recursos de la Revolución Ciudadana? Y vamos allí. Para ese momento, quien era responsable de las cuentas y manejos de las cuentas de la Revolución Ciudadana era la señora Marcela Guiñaga. No era yo. No era Luisa González. Sugiere y no he salido, que debieron allanarle a ella. Y no he salido a decir esto. Los procesos que se están llevando en el TCE son en el periodo también de Marcela Guiñaga. Este allanamiento es por fondos de campaña, representante legal Marcela Guiñaga. ¿A quién allanan? A Luisa González, Andrés Arauz, candidatos. Los candidatos no manejamos los recursos, los manejan los partidos y los gerentes de campaña, pero a ellos no los allanan. ¿Qué queda claro aquí? Que hay una persecución política. Y he sido clara, categórica y de frente en decir, no he recibido un centavo, lo puedo decir con un detector de mentiras, yo jamás he recibido un solo centavo, ni de Venezuela, ni de Maduro, ni de ningún cartel. Y además, le dije a Noboa, lo desafío a que presente las pruebas. ¿Por qué? Porque es mentira, pues la verdad me asiste. Hay una pieza clave aquí y se llama Santiago Díaz, detenido por otro caso en otro contexto. No obstante, se ha hablado mucho de una aparente colaboración de Santiago Díaz, quien era además un personaje que sabía mucho. Bueno, yo no sé qué sabría Santiago Díaz. Pero era muy cercano a la cúpula de la Revolución Ciudadana. Santiago Díaz fue gerente de esa campaña, de hecho. Debieron haberlo, bueno, no lo pueden allanar, está preso. Pero no está en la investigación. Fue el gerente de campaña y no está en la investigación. Está Patricio Chávez. Pero puede ser un informante. Sí. Ahora, si es que existiera algún caso por lo cual lo tienen en vísperas de recibir su sentencia por violación, que dicho sea de paso, yo lo expulsé de las filas de la Revolución Ciudadana en cuanto me enteré de lo que había ocurrido, si es que él está sirviendo, entre comillas, como cooperador eficaz para un caso de persecución política, podría ser como lo hicieron con el cuaderno de Hello Kitty de Pamela Martínez. Podría ser tranquilamente que están allí sembrando pruebas para con este show intentar eliminar a todos los adversarios políticos. ¿Qué busca Noboa? Que no le quede un adversario político. Lo hizo con Jan Topic, quitándolo de la participación política. Ha perseguido a la Revolución Ciudadana, probablemente lo que quieran es irse contra el partido, pero también contra Luisa González. ¿No será que hay información? Usted menciona a Marcela Guiñaga como quien manejaba las cuentas de la Revolución Ciudadana durante el periodo que está. Claro, pero ellos no atacan a sus aliados, atacan a sus adversarios, ¿no? Los aliados eso queda muy claro. ¿Proporcionar información, no creen ustedes? Si les proporcionan información, me imagino que no los van a perseguir, pero sí es importante decir que lo que están haciendo es puro show y persecución política. No van a tener ninguna prueba. Si forzan a alguien a decir algo, será falso, como lo hicieron con el cuaderno de Pamela Martínez. ¿Y qué es lo que buscan con esto? El show para tapar la corrupción de este gobierno. Allanan a Luisa González, pero yo sí quisiera dejar en claro, caso Blasti, ¿no? Caso Blasti, gravísimo, gravísimo. ¿Por qué? Porque encuentran toneladas de cocaína, 2.3 toneladas de cocaína. ¿En dónde? En el puerto de DP World de Pozorja. Allanaron ya a la señora Isabel Noboa. Ella tiene la concesión de este puerto. Bueno, y otra cosa más. Quedó claro que esto se evidenció que es una operación de tráfico internacional de drogas y que fue sembrado ya, que la droga vino desde la empresa Blasti. ¿Quién maneja la empresa Blasti? Gerente general Álvaro Guibernau, esposo de Michelle Mancheno, Silka Sánchez, presidenta de la empresa Blasti. Esto, delito flagrante, y sigue ahí tranquilamente en investigación. Estas son las empresas Noboa,
de Daniel Noboa. Pero vamos al caso que nos ocupa, que creo que es importante también que la gente pueda tener una respuesta y una reacción por parte de quienes están siendo en este momento parte de un proceso. Ahí se ha mencionado el allanamiento a su vivienda. También se habla de la ex superintendente de compañía, Suad Mansur. ¿Cuál era la cercanía de ella con la Revolución Ciudadana? Suad Mansur trabaja con el presidente Correa, trabajó en nuestro gobierno. Ella es una mujer en libre ejercicio profesional, es la abogada de Rafael Correa. No entiendo realmente la razón para que hayan allanado el domicilio de una abogada que tiene la representación legal, el patrocinio del expresidente Rafael Correa. Simple y sencillamente, dentro de lo que es la Revolución Ciudadana, si esto es un caso en contra de la Revolución Ciudadana, señores, la señora Mansur no tiene absolutamente nada que ver con el partido. Ella no tiene que ver con las cuentas. Ella no tiene que ver con el manejo económico tampoco, ni tampoco estuvo dentro del periodo en mención. Pero debe haber inconsistencias en las cuentas para que se genere la investigación, para que se genere la denuncia. Para que se genere la investigación, inconsistencias en las cuentas. Inconsistencias hay en el caso Blasti. Toneladas de cocaína encontradas en el puerto que maneja el Grupo Noboa, en contenedores de la empresa Noboa, y no pasa absolutamente nada. Toneladas de cocaína encontradas en la hacienda del exministro Palacios, de su hermano, de su cuñada, la dejaron libre a las pocas horas. Toneladas de cocaína en la hacienda San Luis del señor Noboa, y no pasa absolutamente nada en este país, y más bien desisten del caso. La señora Paola Jaramillo, que es asambleísta, la novia de Antonio Carlos Velasco Jr., posible testaferro del fallecido Brian Soria, que es un narcotraficante. Danilo Palacios, que ya lo mencioné, en la hacienda se encontraron 3 toneladas de cocaína. Otros casos. Bernardo Manzano, permítame que esto sí es importante. Dolores Vintimilla, la esposa del señor Godoy. El fiscal general, quien ordena el allanamiento. Por quien se jugaba Verdugo y por quien se jugaba Andrés Arauz. Nosotros jamás nos hemos jugado por nadie que no sea de nuestras filas, que sea nuestra gente, y menos por Godoy. Tanto al correísmo como a los. Este señor fue propuesto por Godoy. Este señor fue propuesto por Godoy. Este señor que llevaba el caso Dene, AAA, sugerido por Godoy. Godoy, cuya esposa es abogada de narcotraficantes, ¿no? Muy amigos de un ex abogado de Rafael Correa, Fausto Jarrín. Fausto Jarrín está con el gobierno. Traicionó y está con el gobierno. Se vendió con el gobierno. Mucha gente que nos ha traicionado, lamentablemente. ¿Qué pasa en las filas de la Revolución Ciudadana para que cada vez y cuando aparezca una persona exactamente del otro lado? Somos millones los que nos mantenemos firmes junto al pueblo, que no tenemos precio. Estos miserables tienen precio y se han vendido. Pero el señor Godoy, volvamos al punto, el señor Godoy pone a este fiscal, ¿no? Pone al fiscal que hoy día nos persigue, Carlos Alarcón. Pero el señor Godoy, su esposa, abogada de narcotraficantes. Bueno, el tema de las autoridades, yo creo que podemos dejarlo para otro momento porque... Este señor fiscal lo primero que hace al asumir la fiscalía es archivar los procesos en contra de Daniel Noboa y de Lavinia Balbonesi por la empresa Dundee Precious. El tema de las autoridades creo que podemos dejarlo para otro momento porque tenemos ya bastantes y muy malas experiencias hasta el día de hoy en cuanto a la fiscalía. En su momento nos pusieron a un Carlos Chiriboga, nos pusieron a un Carlos Vaca. Nosotros jamás, yo los ecuatorianos en general no nos ha ido bien. Nunca hemos visto en el Ecuador qué manera de tapar narcotraficantes y tener vínculos con narcotraficantes. El presidente de la República, Daniel Noboa, es el primero que se le encuentra en sus puertos, haciendas y empresas contenedores con cocaína que además son sobreseídos. ¿Pero qué tiene que ver en todo esto el financiamiento de la campaña de la Revolución Ciudadana? Se habla también de Fausto Herrera, alguien de quien se ha demostrado que tenía vínculos y muy cercanos con el gobierno de Venezuela. No creo que sea menor dejar de evidenciar que quien hoy nos está persiguiendo desde la Fiscalía General del Estado es el mismo que permite que casos como el caso Cachorro, de la Hacienda San Luis, del Grupo Noboa, cierre sin responsables. Allí hay 196 paquetes con cocaína vinculados al presidente de la República. Entonces, sabemos lo que está pasando. Por eso es que no toman acciones con la seguridad.
Por eso es que no les importa combatir la delincuencia. A lo que voy es que los ciudadanos hemos sido espectadores de este tira y afloja entre autoridades puestas o no por un gobierno, útiles o no por un gobierno. ¿Cuándo ha habido tantos casos de tráfico de cocaína, de contenedores de cocaína, de haciendas, de puertos donde se encuentra la cocaína, que es ese narcotráfico que genera violencia en los pueblos de nuestra patria vinculados al presidente de la República? Mientras la Fiscalía no allana, no hace absolutamente nada, se inventan casos como el de hoy y allanan mi casa. Y se llevaron los celulares. Vamos a ver. Se llevaron los celulares de todos nosotros. Hay aquí, dispositivos USB, documentos. Aquí le digo al pueblo ecuatoriano, usted, sea de la tendencia que sea, del partido político que sea, que no nos quiten tampoco la capacidad de razonar. Se llevaron los celulares. En el caso Porsche, tienen el celular del señor Iván Ballesteros y dijeron que no lo pudieron abrir porque no tenían la clave. Se llevaron mis celulares, 2 celulares, por supuesto, un iPad, una computadora. Pero vamos a ver, porque si abren mi celular sin haberles dado la clave, si abren el de Suad Mansur, si abren el de Patricio Chávez, entonces tienen que abrir el de Iván Ballesteros. Porque en este caso, en el caso Porsche, dijeron que no lo podían abrir porque no había la clave. Y no podrá aparecer un nuevo caso como el de, en su momento, de Verduga. Mire, yo no sé qué se vayan a inventar. Yo puedo mirar a mi pueblo con absoluta transparencia, mirar de frente. Nosotros no hemos recibido ningún financiamiento ilegal y nosotros fuimos los primeros en presentar ante el CNE cumpliendo los plazos, todos los informes. Los teléfonos. Por supuesto que no, por supuesto que no. No existe ningún vínculo. Lo primero que me dijeron cuando me pidieron que entregue los celulares, tenga, aquí está el computador. Como lo he dicho públicamente, yo no tengo problema en entregar, en abrirles los documentos en un proceso claro, pero así, cuando ni siquiera me dicen por qué me están allanando, pero ya se lo dijeron, y porque no me lo dicen porque es reservado, pero ya lo sacaron en todos los medios. Hace falta ser miserable. ¿Sospechan de alguien? Nosotros sospechamos del mayor narcotraficante que existe en este país. ¿En dónde se encuentran aquí las toneladas de cocaína? Por ejemplo, le he mencionado a Santiago Díaz que se ha dicho y se conoce que podría ser quien esté entregando. Lo único que sé del señor Santiago Díaz es que está preso por violar una menor de edad, que fui la primera en denunciarlo y en echarlo de nuestras filas. ¿Sospecha de él? La primera. No, yo no sospecho de nadie porque ni siquiera sé cuál es el proceso, ¿no? De quien sospecho es del gobierno, de quien sospecho es de Noboa, de quien sospecho es de ese hombre que no sabe gobernar, que deja el país en el abandono, que sus empresas, sus asambleístas están ligados a narcotraficantes, a narcotráfico, y que no toma el control del país. ¿Por qué? Porque es parte del problema, pues. Usted ha mencionado y con esto cierro, Luisa, usted ha mencionado mucha gente que ya los consideran traidores. Inicialmente también ha mencionado en el caso de las cuentas a Marcela Guiñaga. ¿Les alinea en esta lista Marcela Guiñaga, Fausto Jarrín, a Santiago Díaz? Yo lo que he dicho es tan claro como están allanando por cuentas del 2023 a la candidata, ¿cómo así? A quien ejercía la representación legal, el manejo de las cuentas, no allanan. Lo mismo con el TCE. Esos procesos que están en el TCE contra Luisa González son por cuentas de campaña de cuando yo no fui presidenta de la Revolución Ciudadana. Pero claro, a sus aliados no los persiguen, no los allanan. Y con esto cierro, Luisa. Yo no lo soy. ¿Usted cree que debería dirigirse la investigación? No me refiero a allanamientos necesariamente, pero debería dirigirse la investigación a quien manejó las cuentas de la Revolución Ciudadana. Pero por supuesto. Pero que sigan en un proceso ordenado, transparente, no el show. Hágame el favor, Fausto. Si ellos ya tenían hasta el videíto promocional del caso, es porque esto no es más que show. ¿Para tapar qué? Para tapar el caso de Mario Godoy, para tapar las muñecas de la mafia, para tapar los contenedores de cocaína, las haciendas con cocaína, para tapar toda la corrupción. Progen, no alcanzo a enumerar todos los casos de corrupción. Mientras va la vicepresidenta de la República a maltratar una sencilla funcionaria pública, porque ella y su gobierno no ponen medicinas, no contratan médicos, los médicos están haciendo vaca para pagar la limpieza de los hospitales. ¿Va a permanecer, Luisa, mientras avance esta investigación, permanecerá en el país? Fausto y pueblo ecuatoriano, quiero ser muy clara. Lo que buscan es callarme, y lo dije.
La única manera de callarme será muerta. Pero también responsabilizo a este gobierno, a Daniel Noboa y a todo su séquito, de mi vida, la de mis hijos, de mis hermanos y de mis padres. Aquí he estado siempre para dar la cara y por eso salí. Lo primero que hice fue dar una rueda de prensa y decir claramente cuál es la verdad desde Luisa González y desde el movimiento que he representado con orgullo todo este tiempo. Gracias, Luisa, nuevamente. Muchas gracias. Luisa González, expresidenta de la Revolución Ciudadana, hablando sobre el caso Caja Chica a propósito de un allanamiento que ejecutó la Fiscalía General del Estado en esta madrugada, la madrugada de este miércoles precisamente, en un caso cuyas investigaciones avanzan. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas.